Guayusa Política, con Akanga Ubiteri Tasi. Hola, hola, guayuseros, guayuseras, bienvenidos, bienvenidas. Soy Akanga Ubiteri Tasi y esto es Guayusa Política, el espacio para sentarnos alrededor de las ideas y pensar juntos, pensar juntas. Cuando el no triunfó en Ecuador hace pocos días, no fue un voto solo contra una consulta, sino fue un grito contra un modelo de países cipayos que entregan su soberanía, de gobiernos que no están en sintonía con sus pueblos, de medios que convierten mentiras en sentido común. Pero ese no es solo un síntoma de una batalla más grande, que es la que se libra a nivel regional, a nivel latinoamericano, en la geopolítica internacional y también en la vida cotidiana de millones de personas. Caben algunas preguntas. ¿Por qué el fascismo vuelve a acampar impune y cómo lo frenamos? Hoy conversamos con Juan Carlos Monedero, politólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, intelectual y militante también de ideas transformadoras. Y no hablaremos solo de lo que pasó, sino de qué hacer con una victoria aquí en Ecuador, pero que también se expande a nivel regional o podría expandirse a nivel regional. Hablaremos también sobre las identidades políticas, identidades cotidianas, y para poder entender el actual momento histórico en clave geopolítica. Desde Madrid, querido Juan Carlos, qué gusto tenerte en Guayusa Política. ¿Cómo estás, Akanga? Un placer saludarte de nuevo después de tanto tiempo y a un pueblo ecuatoriano que a veces parecía que había perdido la esperanza y que, bueno, que la va recuperando. Así que es un placer poder compartir con vosotros esta noche de Madrid. Fría. Ha caído el invierno en España, pero con el calor de esta esperanza ecuatoriana, pues todo es más cálido. Sí, sí, sí. Acá también en el frío de Quito nos abrigamos con esa esperanza que resultó esta consulta popular que tenía 4 preguntas en donde las preguntas medulares eran 2, ¿no? La primera pregunta que se refería a hacer una reforma a la Constitución para que se puedan implementar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, algo que por la Constitución está prohibido. Y la cuarta, digamos que era convocar a una asamblea constituyente y hacer una nueva constitución. En la mitad de esas 2 preguntas habían las 2 preguntas, perdón la redundancia, que en Ecuador, por acá se dice las preguntas gancho, ¿no? Que son prácticamente las preguntas que en teoría liderarían la intención de voto de la ciudadanía, que era eliminar la asignación de presupuesto a los partidos y movimientos políticos, y la segunda era reducir el número de asambleístas, ¿no? Y ante esas preguntas triunfó el no en el Ecuador, las 4, y fue un triunfo bastante marcado, ¿no? Con una diferencia muy importante, un triunfo además cuya campaña fue de la mano primordialmente de iniciativas ciudadanas, colectivos sociales, ¿no? En donde los partidos políticos tradicionales se mantuvieron un poco al margen. Ahora, este triunfo del no en Ecuador se puede leer como un freno al proyecto neocolonial de Noboa. ¿Tú crees, Juan Carlos, para empezar esta conversación, que puede ser el inicio de un punto de inflexión en la región, dada los intereses geopolíticos de Estados Unidos? Yo soy un pesimista esperanzado o un optimista trágico. Es decir, que considero que los enemigos de la democracia, los enemigos de la paz, piensa que estoy en un continente que ha regresado el fascismo, que hoy en los 3 lugares donde emergió la extrema derecha más terrible, ¿no?, del siglo XX, pues en Alemania hoy la primera fuerza política es el Alternative für Deutschland, que es un partido que se reclama continuador de alguna manera de los logros del Tercer Reich. En Italia gobierna Giorgia Meloni, una mujer que viene de militar en el movimiento social, que era el partido de Giorgio Almirante, un colaborador de Mussolini.
Y en España la primera fuerza política es el PSOE, perdón, el PP y Vox, que son partidos que se declaran amables con el franquismo, ¿no? Entonces, si quieres, le sumas a la Francia de Vichy, a la Francia colaboracionista, el auge de Marine Le Pen. Entonces, con esa mirada terrible, pues tampoco quiero ser optimista sobre la nada. Cuento en algunas ocasiones que estuve en el campo de concentración de Mauthausen, donde murieron 7.000 españoles, y me encontré allí un par de escuelas alemanas que tienen como criterio, aunque no es una obligación, pero lo hacen siempre, al menos en la carrera escolar, los escolares alemanes tienen que ir una vez a un campo de concentración, ¿no? Para acordarse de su historia. Y sin embargo, fíjate, esa memoria osificada, hecha hueso, no sirve para que no sea la primera fuerza política una fuerza que sigue reclamando de alguna manera o que mira con ojos amables, ¿no? al nazismo. Y eso es porque las causas están en otro lado. Y tenemos que entender que el capitalismo en crisis genera autoritarismo. Y por tanto en cuanto haya capitalismo en crisis, no podemos pensar que de repente se van a acabar los escenarios terribles de quien está gobernando ahora en Ecuador o los que quieren gobernar en México o los que gobiernan en tantos sitios, ¿no? O en la Argentina de Milei. Por eso te digo que mi mirada no pretende ser complaciente ni pensar que de repente porque se le derrota en este referéndum a Noboa pues, y a los suyos pues ya está todo ganado, ¿no? Porque tenemos que entender que todos nuestros países y todos nuestros continentes están en disputa. Creo que en especial América Latina. América Latina es un continente que, bueno, pues, y que cada país tiene su propia lógica, ¿no? Es decir, Ecuador ganó muy pronto, la izquierda, después de tanto tiempo, ¿no? En un momento en donde se hicieron grandes avances en toda la región, porque en Ecuador estaba con Correa, estaba Evo Morales en Bolivia, estaba Lula en Brasil, estaba Néstor Kirchner en Argentina, estaba Fernando Lugo en Paraguay, es decir, había como un conjunto estaba en la alcaldía de Bogotá Gustavo Petro, estaba en la Ciudad de México López Obrador, bueno, ya no estaba López Obrador, pero estaba la gente de Morena, es decir, era un momento en donde Estados Unidos estaba un poco descolocado, se había ido a guerrear a Oriente Medio, había perdido su patio trasero y de repente el patio trasero reaccionó, ¿no? Entonces, en todos los países ha habido reflujos, ha habido idas y venidas, ¿no? Ujú. Y estamos en esas. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que en todos los países, y que esto es muy importante, ¿no? Que lo entendamos a Kangau, no es fácil decir a Kangau. Fíjate que es importante entender que incluso cuando gana la derecha, prácticamente la mitad de los países tienen memoria de lo que fueron los anteriores gobiernos de una manera abstracta. No significa que tengan deseo de regresar tal cual. Eso es muy evidente, por ejemplo, en Argentina. No quieren a Milei, pero si la alternativa que les ofreces es regresar otra vez al pasado, pues hay gente que dice eso no lo quiero, ¿no? Pero sí que es verdad que no están detrás de Milei. Detrás de Milei hay un tercio de argentinos, igual que Ujú. ocurre en Ecuador, igual que ocurre en todos nuestros países, ¿no? Y por tanto, creo que es muy importante ver qué se le coloca enfrente a estos movimientos y aprender, por ejemplo, de lo que han hecho en México, donde López Obrador se fue con un apoyo del 70%, Claudia Sheinbaum ganó con un 40% de distancia sobre Xochitl Gálvez. ¿Y por qué? Porque ofrecieron algo novedoso, porque no, la oferta no era vamos a regresar a ese pasado donde fuimos felices, ¿no? Y eso también es una asignatura que tienen pendiente también para Ecuador, o sea, para todos los países tienen que pensar pues que hay que renovarse y que seguramente es momento también donde la izquierda tiene que ser muy generosa y seguramente hay que renovar liderazgos, hay que renovar mensajes, hay que renovar programas de alguna manera para que todo aquello tan grande que se hizo, que se construyó,
pueda seguir generando emociones y pueda seguir generando grandes expectativas que se transformen en voto, ¿no? En ese sentido, creo que, claro, es decir, se ha roto la idea de que habían robado las elecciones, que es una sensación creciente que tenemos muchos, de que no tenía sentido entre la primera y la segunda vuelta que, que se llevase todo ese voto no tenía sentido. Hubo elementos mal explicados, ¿no? De cómo había sido la votación, cómo eran las papeletas. Hubo grandes sospechas que si hubiera sido en otro país hubiera generado enormes cuestionamientos internacionales, ¿no? Pero como era el Ecuador de los amigos de Trump, pues ahí no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero sí que parece que en esta elección lo que ha habido es un sinceramiento electoral donde pues Noboa no tiene apoyos, ¿no? Y que hay determinados asuntos que también son muy oscilantes. Es decir, cuando tú le debes dinero al Fondo Monetario Internacional, pues cuando está la promesa, pues puedes conseguir votos como le ha ocurrido a Milei en Argentina, pero cuando tienes que pagarlo, cuando tienes que realmente enfrentarte a esa gran mentira, bueno, pues los pueblos dicen, oye, ¿qué me estás planteando? ¿No? Y creo que también, fíjate, que esto es algo muy esperanzador y que no siempre se entiende a Kangau. ¿Sabes por qué? Porque a menudo queremos entender que los pueblos pues, no están preparados, la gente es idiota. Es una tentación que tenemos mucho los académicos, los intelectuales, la gente de izquierdas, cuando el pueblo no vota como nosotros queremos, decimos, no, es que el pueblo es idiota, no está preparado, le engañan, Y está entretenido. Es una tentación que tenemos constantemente y que en algunos casos es cierto, ¿no? O sea, en algunos casos, pues leía estos días un libro sobre el arte en el siglo XXI que pone los pelos de punta, ¿no? O sea, en España hubo en una pequeña iglesia, en un pueblecito que nadie conocía, había un fresco en una iglesia bastante malo, una cabeza de un Cristo, y una señora lo restauró y lo hizo todavía peor. Y eso se convirtió en una gran noticia. Entonces había colas interminables para ir a ver ese cuadro, ¿no? Que era un cuadro fracasado, ¿no? Entonces dices, pues somos idiotas, ¿no? O sea, a veces merecemos extinguirnos, como dicen algunos. Pero por otro lado dices, el pueblo en el fondo tiene intuiciones que no podemos dejar de escuchar. Y si ha estado manipulado, tenemos que entender cómo los han manipulado. No solamente decir, es que son idiotas, ¿no? Ya digo que aunque tengamos esa tentación, es que eso no nos ayuda absolutamente nada, ¿no? Entonces, fíjate, como tú bien decías, se le lanza el gancho al pueblo ecuatoriano, vamos a rebajar el número de los malditos políticos, y como los políticos son malos, va a haber menos políticos y por tanto va a haber menos maldad. Y la gente dice, bueno, a ver, ¿no? Porque menos políticos también es menos gestión. Y al final, el Ecuador, que tiene que ir gestionando el gobierno cada vez una porción mayor del Producto Interior Bruto, como ocurre en los países más desarrollados, pues necesitará gente que gestione ese Producto Interior Bruto y que gestione los hospitales y la educación y la salud y las carreteras y la seguridad, porque ya hemos visto lo que ocurre cuando el Estado se retira, que ese lugar de poder te lo ocupan las bandas violentas, ¿no? Y luego, claro, la otra idea que es una idea, fíjate que estaba en un libro famoso del año 75 de Huntington, que es cuando la izquierda está diciendo, a raíz de la crisis del 73, la crisis del Yom Kippur, está diciendo que hay una crisis de legitimidad del sistema capitalista en ese momento. Todos los grandes autores, Habermas, Klaus Hofe, James O'Connor, están planteando que hay una crisis del sistema capitalista y una crisis de legitimidad, donde los gobiernos son ilegítimos. Va a venir Samuel Huntington, el gran teórico de la política exterior norteamericana, y va a decir, no, no es una crisis de legitimidad, es una crisis de gobernabilidad. El problema no es que los gobiernos sean ilegítimos, sino que la gente está ingobernable. Y por tanto, hay un exceso de democracia que hay que reducir. Y ahí, fíjate, en el año 75 es donde plantean que los partidos políticos tienen que ser financiados por las empresas, que sabes que es una ley que aprobó Donald Trump, donde ahora las empresas privadas pueden financiar sin límite a los gobernantes norteamericanos, que eso es lo que explica que Elon Musk se puede comprar Twitter 500 millones y ponerlo al servicio de que Donald Trump gane las elecciones y que, por supuesto, luego se lo va a devolver con contratos, con impuestos y demás. Entonces, ya te digo que creo que es un rasgo de madurez política que el pueblo ecuatoriano no se haya dejado engañar con
esos caramelos envenenados de la antipolítica, ¿no? Y que hay una intuición de que la política hace falta, ¿no? Para solventar los grandes problemas. Y al mismo tiempo creo que hay una gran lectura política de si la gente quiere ser una colonia de los Estados Unidos o no quiere ser una colonia norteamericana. Y ahí Donald Trump, pues seguramente no ayuda, porque cada vez parece más claro, ¿no?, que las alianzas de Trump son con sinvergüenzas. Es decir, es como si todos estuvieran en la lista Epstein, ¿no? Entonces yo no sé si Novoa estará en la lista Epstein o no estará. Seguro que hay ricos ecuatorianos que están en esa lista, seguro, ¿no? Porque ha sido una constante en todo el continente, ¿no? Y también con Europa. Y en ese sentido, yo creo que la gente ha dicho, queremos estar con estos, queremos que tengan bases militares, que puedan intervenir en el país cuando quieran, queremos hacer una constitución donde realmente todos estos elementos donde mejoramos la vida se quiten para que un grupo de gente, oligarcas, ¿no?, que hacen negocios y que además han devuelto a Ecuador a la agenda mundial de una manera fea, porque yo recuerdo, comentaba mucho con mis alumnos en España, que las noticias que llegaban de Ecuador eran diferentes. Eran todas noticias buenas de crecimiento económico, de alfabetización, de propuestas ecológicas. También a veces había, por supuesto, claro, problemas, pero no venían noticias escandalosas. En cambio, desde hace unos años, todas las noticias que nos llegan aquí a Europa de Ecuador ponen los pelos de punta, ¿no? Es un país fracasado, es un país en manos de los criminales y donde las empresas del presidente pues trafican con droga, ¿no? Entonces es que, y luego la culpa resulta que es la droga de Venezuela, que es mentira, hasta las propias agencias de Estados Unidos lo niegan, ¿no? Entonces, perdón por haberme explayado tanto, pero la conclusión es que, bueno, hay razones para el optimismo en estas elecciones, porque se ha sincerado el voto, porque demuestra que la gente no es idiota, y donde la apuesta de subordinación que hacía Noboa de convertir al Ecuador en una pieza no soberana, sino dependiente de los Estados Unidos, los ecuatorianos y las ecuatorianas han dicho, no, por ahí no va. Y por tanto, claro, es un gran avance que ha llenado de alegría muchos lugares. Es decir, ha alegrado a la Colombia de Petro, ha alegrado al México de Sheinbaum, ha alegrado al Brasil de Lula, a la Venezuela de Maduro, ha alegrado a todos los países que saben que cada vez que Donald Trump gana, pues hay más riesgo de que prenda fuego a la región. Y cuando Donald Trump gana, y si pierde, perdón, si pierde Noboa, pierde Trump, pues es una alegría para los demócratas de toda la región. Has mencionado varias cosas que sí quisiera toparlas a lo largo, digamos, de esta conversación, Juan Carlos, pero una última particularidad respecto a la consulta popular y referéndum que hubo aquí en Ecuador, donde ganó el no. Hubo un empoderamiento ciudadano en la campaña por el no, es decir, no fue una campaña liderada, al menos primordialmente por los partidos políticos y los movimientos políticos, ¿no? Claro, si vamos a ser muy honestos en el contexto ecuatoriano, pocos partidos políticos, creo que eran más organizaciones sociales como la CONAIE, ¿no?, del movimiento indígena, movimientos ecologistas, que tomaron esta batuta por el no. El único movimiento político con una línea muy marcada por el no, es decir, directa, fue la Revolución Ciudadana, pero sin embargo, pese a eso, se mantuvo al margen de la campaña, ¿no? Sacaba productos, etcétera, pero hubo un empoderamiento ciudadano, ¿no?, en donde varias personas dicen, bueno, que es mejor que, en este caso, la Revolución Ciudadana no se haya metido tanto en la campaña, al menos mediáticamente, porque tal vez eso iba a perjudicar, ¿no? Porque tú sabes toda la persecución política en contra del movimiento político Revolución Ciudadana y sus máximos exponentes, pero tal vez este empoderamiento ciudadano, quizá ya lo mencionaste, pero este empoderamiento ciudadano tal vez también nos apela a nosotros, a nosotras, de lo que dijiste, de ir modificando las formas de hacer política, porque pareciera que, y esto lo he dicho también públicamente, pareciera que Revolución Ciudadana se estancó un poco porque no está en el ejercicio del poder institucional,
¿no? Pero más bien se podría construir un ejercicio del poder político de base, ciudadano, ¿no? Tal vez ese síntoma de este empoderamiento ciudadano, no me atrevería a llamarlo ideológico tampoco, quiero decir, de preferencia de izquierda, es un llamado de atención para modificar las formas de hacer política ahora. Es que hay una cosa que es como de sentido común. O sea, si no estás en las instituciones y lo que haces es refugiarte en los espacios pequeños institucionales que te quedan, en vez de echarte a las calles y a recorrer el país en una motocicleta, pues te estás equivocando radicalmente. O sea, lo que tienes que hacer es regresar. Y la izquierda en todos los lugares tiene que pensar que de todos los lugares donde se ha retirado se han colocado evangelistas neopentecostales, que lo que hacen es negocio con una fe convertida en una mercancía y donde no hay compasión, sino lo que hay es punitivismo, venganza y amenazas con las plagas para que se enriquezcan los telepredicadores que luego piden el voto para gente ladrona, consumidora de prostitución, como le ocurre a Donald Trump con los evangelistas neopentecostales norteamericanos, ¿no? Entonces tienes que echarte a la calle, tienes que regresar otra vez al país, tienes que recorrer el país, montarte en un carrito y recorrer otra vez el país, a hablar con la gente, a contarle cuál es tu proyecto de país. Pues claro, ¿no? Y en ese sentido también has dicho una cosa que pues, quien quiera gobernar en el futuro tendrá que tomar nota. Si las organizaciones sociales ecologistas son necesarias para derrotar, por ejemplo, el referéndum de Noboa, luego no te olvides cuando gobiernes, porque luego a lo mejor te parecen mal esas reclamaciones que hacen los indígenas, esas reclamaciones que hacen los ecologistas, y dices, no, ahora ya no me interesa. Me interesabas en el momento destituyente, pero en el momento constituyente ya no te quiero, ¿no? Y dices, no, que eso ha sido un gran problema porque te fragmenta y sectores que son importantes para pensar el nuevo Ecuador, pues te los enajenas porque tienes la sensación de que no los escuchas, ¿no? Entonces, y ese diálogo es esencial porque es verdad que hay cosas que los pueblos originarios tienen que entender y tienen que discutir y los que gobiernen, que cuando no son los pueblos originarios, pues también tienen que entender las reclamaciones, ¿no? Y hay algo que es muy de fondo, ¿no? Es decir, y que también de alguna manera puede extraerse de este referéndum, ¿no? Y es que las cuestiones medioambientales cada vez van a ser más relevantes. Hemos visto lo que ha pasado en Brasil con la COP, ¿no? Que ha sido un fracaso otra vez, ¿no? Otra vez fracasa la cumbre del clima, pues porque los intereses económicos son contrarios a la necesidad que tenemos de pensar formas de crecimiento económico, de pensar formas de dejar de quemar combustibles fósiles y demás, ¿no? Y que por tanto ahí los pueblos indígenas y los ecologistas tienen más razón que los que quieren gobernar. Y los que quieren gobernar dicen, es que necesito presupuesto, porque si no tengo presupuesto no puedo gobernar, no pierdo las elecciones y vienen los de Trump diciendo drill, baby, drill, ¿no? Taladra, cariño, taladra. Entonces tengo que de alguna manera tener base fiscal y para tener base fiscal pues tengo que vender petróleo, o tengo que vender gas, o tengo que eh, hacer minería. Entonces, ahí hay una contradicción que hay que solventar, ¿no? Y ahí hay que mirar también, y no es fácil, hay que mirar, por ejemplo, lo que está haciendo Colombia. En ese sentido, Colombia está haciendo un esfuerzo, pues eso, pues para vender menos carbón, para quemar menos gas, para quemar menos petróleo. Pero claro, eso hace falta conciencia. ¿Y quién te va a sembrar la conciencia? Pues las nuevas generaciones y los movimientos ecologistas e históricamente los pueblos originarios. Entonces, bueno, ya digo, no te olvides cuando gobiernes, porque la izquierda volverá a gobernar en Ecuador, no te olvides de cómo fue importante para que gobiernes el golpe que recibió Noboa y su grupo por parte de estos grupos ecologistas que entendían que las bases militares y que entendían que una reforma constitucional iba a suponer pues una devastación medioambiental para Ecuador. Esa memoria hay que tenerla. Ahora, pasando un poco a los tentáculos eh, de los intereses geopolíticos de la hegemonía estadounidense, es decir, no es fortuito, digamos, que Estados Unidos tenga los intereses de tener nuevamente una base militar en Claro. en Ecuador, ¿no?
No es fortuito que nuevamente quiere hacerse una base militar en las Islas Galápagos o en alguna parte de la costa del Pacífico de Ecuador, ¿no? Y claro, pese al no, yo considero que Estados Unidos de todos modos va a presionar al régimen ¿verdad? de A Daniel Estados Noboa. Unidos, ¿qué más le da lo que hayan Exactamente. votado los ecuatorianos? A él le da lo mismo Exactamente. absolutamente, ¿no? Justo Claro. un analista en otro programa de análisis decía que Daniel no va a saber Estados Unidos porque de hecho ahora está en un viaje en Estados Unidos y los gringos le van a decir, a mí no importar que ganó el no, yo quiero ver base militar, ¿no? Ahora, tenemos también lo que está ocurriendo en el Cono Sur, ¿no? Es decir, la pugna ahora en la segunda vuelta que va a haber en Chile, que tenemos a extremos totalmente opuestos, tenemos a uno de extrema derecha, Cast, ¿no? Y tenemos a Jara del Partido Comunista, ¿no? Vemos lo que ha sucedido en Argentina con Milei, ¿no? Es decir, parecía que estaba flaqueando, pero logró esa victoria electoral hace unas pocas semanas. Tenemos Bolivia, que justo leí una noticia, ni siquiera se posesiona, pero ya están viendo dónde poner una base militar del Comando Sur de Estados Unidos, ¿no? Pero también, es decir, quieren recuperar el patio trasero que tal vez perdieron una parte en la experiencia progresista de principio de la década de los 2000, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto también con la agenda global de Estados Unidos, de la OTAN, de Europa, con lo que está sucediendo en Palestina, por ejemplo, la guerra económica con China, las tensiones con Rusia, Ucrania? Es decir, hablemoslo para el contexto ecuatoriano en el sentido de tu conocimiento sobre la geopolítica. ¿Qué tiene que ver Ecuador con los intereses geopolíticos estadounidenses que también están metidos en Medio Oriente y todo lo que yo te he comentado, ¿no? Pues todos, y la gente que nos está escuchando piensa que porque son ecuatorianos y viven, creen lejos de los lugares donde pasan las cosas que ven en los informativos y los noticieros, está radicalmente equivocado. Es decir, Donald Trump está trazando una trinchera y en la trinchera va a haber dos lados. Y esos dos lados van a tener una expresión global. En el gran mapa va a haber trincheras, pero luego dentro de nuestros países va a haber trincheras. No nos engañemos. Jaime Cesaire, un autor de Martinica, en 1950, escribió un libro que se llamaba Sobre el colonialismo, donde decía que todo lo que los alemanes habían hecho desde finales del siglo XIX en Namibia, y lo habían hecho campos de concentración, experimentos médicos, torturas, esclavitud, exterminio. Todo lo que hicieron en Namibia a los negros por negros, luego lo hicieron a otros alemanes en el siglo XX por judíos, por comunistas, por gitanos, por anarquistas, por socialistas, ¿no? Y por tanto, no hay, olvidemos que toda la gente que nos está escuchando, toda la gente corre el riesgo de pagar el precio que le corresponde por la masacre que ha habido en Gaza. Ninguno de nosotros nos podemos librar de haber sido testigos de el genocidio de un pueblo delante de nuestros ojos. Y a día de hoy salió una noticia en Le Monde, en Francia, que los jueces del Tribunal Penal Internacional que han procesado a Netanyahu y al su ministro están pasando un calvario. No pueden tener cuentas en los bancos, no pueden viajar, no pueden tener un crédito, no les cierran las cuentas, se convierten en parias civiles porque Estados Unidos ha decidido con su sistema dejarles fuera, entonces nadie les puede darles soporte porque entonces Estados Unidos te castiga, ¿no? Entonces es pasar por encima de nuestra soberanía y también de nuestra dignidad personal. Y claro, pues Noboa estaba a favor del genocidio en Gaza, pues igual que las extremas derechas de todos nuestros países. Hemos tenido el sinsentido de tener nazis sionistas, ¿no? Que es como la locura que nadie entiende, ¿no? Entonces, todo lo que ha pasado en Gaza puede pasarnos a cualquiera de nuestros países. Y yo estoy convencido de que va a ser así.
¿Y sabes dónde va a pasar finalmente? Va a pasar en Estados Unidos. Y Donald Trump, si no le paran los pies los propios norteamericanos y el planeta, va a terminar lo que ha hecho en Gaza, lo que quiere hacer en Venezuela, lo que va a terminar haciéndolo contra los norteamericanos que les sobran, porque desprecian a los negros, porque desprecian a los latinos, porque desprecian incluso a los blancos que no piensan como ellos. Ujú. Entonces, bueno, pues claro, o sea, vamos, ¿qué es lo que dijo el clérigo aquel Martin Niemöller en una frase que se atribuye a Bertolt Brecht, pero que era de este clérigo, que era un clérigo alemán que empezó apoyando a Hitler, pero cuando se dio cuenta de la barbaridad, él era un cura nacionalista y se dio cuenta de que aquello era un disparate y se enfrentó a Hitler y terminó en un campo de concentración, aunque no murió. Y le preguntaron después de la guerra, ¿no? ¿Y por qué usted cree que llegaron los nazis? Entonces él contestó, pues, primero se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista no dije nada. Luego se llevaron a los socialistas, pero como yo no era socialista, pues tampoco protesté. Luego se llevaron a los gitanos, yo no era gitano. Luego se llevaron a los judíos, no dije nada. Y ya cuando vinieron a por mí ya no había nadie para ayudarme, ¿no? Y por eso es tan importante en este contexto actual que la gente se Ujú. dé cuenta, te guste más o te guste menos el régimen político de Venezuela, la gente tiene que entender que si le pasa algo a Venezuela, luego los siguientes van a ser cualquiera del continente, cualquiera. Por tanto, por una mera cuestión de inteligencia política, todos los latinoamericanos debieran estar en contra, no salvo los traidores que tenemos dentro de todos nuestros países, que son los que llaman a los marines para que invadan, y los tenemos en todos los países. Hoy veía también a un diputado mexicano, ¿no? Un descerebrado, ¿no? Mm. Pidiendo a Estados Unidos que intervenga en México y haciendo el bailecito de Donald Trump en Y el Donald Trump Parlamento, hablando en el inglés, Parlamento. sí. Y dices, pero esta gente está ida, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate, estamos en un momento de quiebra geopolítica del mundo, lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar, y Estados Unidos desesperadamente está intentando controlar 5 o 6 cosas que han perdido, ¿no? Entonces, en ese control de esas 5 o 6 cosas afecta profundamente a, a todos los países, incluido también a Ecuador. Sin duda Ujú. alguna afecta también a Ecuador, ¿no? O sea, no cabe la menor duda, ¿no? Y entonces, fíjate, las cosas que intenta eh, controlar Estados Unidos y que ya no controla, estaría primero controlar las rutas marítimas. El 80% del comercio mundial tiene lugar en el mar, ¿no? Y por tanto controlar las rutas marítimas donde Estados Unidos está teniendo problemas con los puertos, como por ejemplo con el puerto de Chancay en Perú, Ujú. y tiene un intento desesperado de controlar las rutas marítimas. Ahí claro, que ellos puedan tener en el Pacífico una base militar para ellos es como esencial. Quieren controlar los recursos energéticos. Y junto a los recursos energéticos, los recursos de la biodiversidad. Estados Ujú. Unidos va a necesitar agua. O sea, controlar para ellos el Amazonas, aparte de controlar el petróleo de Venezuela o controlar las riquezas, ya es una cuestión de supervivencia. Lo dijo Laura Richardson, la presidenta del comando, la jefa del Comando Sur, diciendo las riquezas de América Latina es que las necesitamos para mantener nuestra American Way of Life. Si son el 5% de la humanidad y emiten el 25% del CO2, pues como estamos planteando también desde la ciencia política, va a haber un ecofascismo, ¿no? Va a haber países que van a tener que invadir para que otros países no contaminen lo que ellos quieren contaminar, porque es que si no, no hay planeta, ¿no? Y ahí el Amazonas es la joya de la corona. Ellos quieren también controlar la inteligencia artificial y por Ujú. tanto tienen un problema cuando América Latina puede construir una soberanía en inteligencia artificial o construirla con otros espacios, mientras que Estados Unidos, ahí aparece la empresa Palantir, de gente que son nazis. Cuando digo nazis no es una metáfora retórica, es que son gente supremacista, que creen que los blancos son superiores a los latinos, a los pobres, a las mujeres, y que por tanto están hablando de una tecnomonarquía en Estados Unidos donde ya la democracia no tenga lugar, ¿no? Curtis Jarvin, Peter Thiel, Al Scarp, una serie de personajes oscuros, terribles, millonarios, y que están controlando el propio Elon Musk, ¿no? Y que están controlando
el desarrollo tecnológico del país, sin sindicatos que los confronten. Recordemos la pelea brutal que tuvo Elon Musk contra los sindicatos. Entonces, no hay ningún contrapeso social y mucho menos laboral a este desarrollo tecnológico que está guiado solamente por el beneficio, según la mirada de 5 personas que están bastante locas y que creen que vamos a ir a vivir a Marte no sé cuándo, ni quién. Me iré a vivir a Marte, yo seguro que no me toca, y espero que tú te quedes conmigo disfrutando del planeta Tierra antes de que lo devasten, ¿no? Hay, hay otro intento de control que es el de las comunicaciones. Quieren controlar la información global, quieren controlar y por eso no permiten informaciones alternativas y por eso lo más se compra Twitter y le cambia el nombre y lo llama X. Hay un intento de control también de la diplomacia mundial, porque Estados Unidos está perdiendo las votaciones en Naciones Unidas y eso de alguna manera le desespera y ve que se queda solo, ¿no? Y que, claro, el 85% de la humanidad está diciendo, es que, ¿cómo es que el 15% decide en Naciones Unidas por el otro 85% y nosotros no podemos decir nada porque ellos hacen veto, ¿no? Y por tanto, ahí hay otra vía. Y fíjate, hay un intento de... La persecución a Francesca Albanese también, ¿no? Claro, 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 claro. No, y a estos jueces del Tribunal Penal Internacional, es una, sí, es que no se mueva nada, ¿no? Hay también, fíjate, un intento de control intelectual, es decir, de que las universidades no piensen de manera alternativa y también que no se les cuele, como se les está colando a través de la literatura y de la música, lo latino en los Estados Unidos. Y por tanto, están intentando de una manera desesperada, intentando incluso que no cante Bad Bunny en la Super Bowl, ¿no? Para que no haya esa contaminación, ¿no? Para lograr que le den el premio Nobel a Donald Trump, y si no, pues que se lo den a alguien afín, ¿no? Como la señora esta violenta que es la María Corina Machado. Y fíjate, este intento de control desesperado, por eso te digo que es que afecta a todos los lugares del mundo. Todo esto que estoy contando tiene una vertiente en Ecuador, toda. Y hay una última que pasó desapercibida, pero que fue muy fuerte. Y es que desde Estados Unidos casi hay un cisma en la Iglesia Católica. Porque Estados Unidos dijo, si gana otra vez un papa como el Papa Francisco, la Iglesia de Estados Unidos rompe con la Iglesia de Roma. Entonces hubo tensiones fortísimas para que ganasen sectores muy, muy conservadores y al final se llegó a una suerte de acuerdo con León XIV, ¿no? Que si te das cuenta estamos sabiendo muy poquito de él, ¿no? O sea, yo no sé si estará haciendo una gran tarea en silencio, ¿no? Pero no tenemos gran noticia, ¿no? De lo que está haciendo este señor. Pero ya digo, Estados Unidos presionó muchísimo a través del Opus Dei, a través del Yunque, a través de algunos dicasterios. Está, por ejemplo, intentando controlar todas las universidades católicas del mundo, también en Ecuador, para a partir de ahí, de esas universidades católicas, pues ir haciendo cuña para ir debilitando a los gobiernos de izquierda, lo mismo que con las iglesias evangélicas. Entonces, la conclusión de tu pregunta es, claro, en un momento donde Estados Unidos está perdiendo el control sobre muchos ámbitos y que de manera desesperada Donald Trump está intentando recuperarlas para beneficio de las élites económicas norteamericanas, de ese complejo militar industrial, en ese intento desesperado está incumpliendo las promesas. Ha subido la inflación, no hay gente para trabajar porque persiguen a los migrantes, sabe que para mantener el control tiene que hacer guerras cuando prometió que no iba a haber guerras, ha tenido en las colas del hambre, a los funcionarios del gobierno norteamericano. O sea, no gente pobre, sino gente que trabajaba en el gobierno y que no podía comer porque estaba cerrado el gobierno y no les pagaban. Y tenían que ir a las colas del hambre a comer de la beneficencia, ¿no? Entonces, ya digo, todos esos elementos, ¿no? Generan una disrupción muy fuerte en la lógica global, que es donde estamos, ¿no? Hoy le ha perdonado a Lula aranceles, antes de ayer le amenazó con aranceles. Entonces, tengo la sensación de que Donald Trump es como un equilibrista que está con muchos platillos, ¿no? Así dándole vueltas en diferentes pistas del circo, y se le van a caer todas, y por eso yo estoy hablando de que veo un escenario, una posibilidad es una guerra civil dentro de Estados Unidos, pues porque ya la hay. Es decir, la persecución a los migrantes, la persecución a los negros, la cantidad de gente que mata todos los días la policía. El otro día veíamos la gente que entraba en una tienda de Apple
para llevarse todo lo que había ahí. Es decir, que es un país que está la gente con el fentanilo, los millones de personas que hay sin techo, que viven en caravanas, en la calle. Es decir, es un país que no es el de las películas de Hollywood, ¿no? Entonces, la idea de una implosión, cuando este señor diga, no tolero que gane Zoran Mandani en Nueva York, o no tolero que gane la señora esta en Seattle, o no tolero, cuidado, a ver qué va a ocurrir ahí, ¿no? Lo segundo es que aparezca como Ludwig II de Baviera, ahogado en un charco, ¿no? Es decir, que cuando de repente, claro, hay un dirigente que dificulta a las élites la gestión de su negocio, pues las élites van a decir, tú no, majo, tú no. Imagínate la que tiene este señor montada con la propia lista, donde va a aparecer él junto con otros cuantos, ¿no? Entonces es que está todo muy agarradito con pinzas, ¿no? Y la última salida, que es la más terrible y es la que tenemos que estar atentos, es una guerra. Es decir, que si no hay guerra civil y a este señor no lo sacan de juego, con violencia o sin violencia, pues la otra salida es la de siempre de los Estados Unidos, la de siempre, que es una guerra. Y ya ha habido guerra en Gaza, y hay guerra en Yemen, y hay guerra en Ucrania, y entonces el panorama no es muy aleccionador. Precisamente es importante porque tenemos a veces, no sé si se ocurre en España o en Europa, tenemos a veces, aquí en Ecuador tendemos a pensar solo en nuestro ombligo porque somos el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, no salimos más allá de los límites de lo que está sucediendo dentro de nuestras fronteras. Por eso yo te hacía esa pregunta sobre la geopolítica, porque incluso, y esto lo digo rápidamente a modo de reflexión, yo recuerdo muy bien, lo que no recuerdo es si era el primer o segundo mandato de Obama, ¿no? Claro, en donde él decía en una entrevista, nosotros siempre vamos a hacer que nuestros aliados y demás hagan lo que nosotros queramos. Y si encontramos resistencia, torceremos el brazo de quien haya que torcer hasta romperlo si es necesario, ¿no? Estoy parafraseando un poco esa entrevista de Obama, porque era precisamente... El premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de la Paz, Obama. Y estoy parafraseando porque era precisamente sobre Venezuela que él hizo. Estaban hablando sobre Venezuela y le preguntaron sobre eso y él dio esa respuesta, ¿no? Entonces, quiero decir, no la política externa estadounidense actual con Donald Trump no es porque Donald Trump tal vez es medio loco, está desadaptado mentalmente, porque podemos ver que con diferentes tonalidades de discurso ha sido la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Claro. Guerras, invasiones, etcétera, ¿no? En diferentes moderaciones, tal vez en periodos más alzados de tono que otros, ¿no? Pero quería reflexionar eso porque lo que decíamos al principio, ¿no? Estados Unidos a toda costa va a presionar a Daniel Noboa para instalar algo aquí. Y eso que ya existe, la cooperación con Estados Unidos ya existe. Pues está el avión, que ahora no recuerdo el modelo de avión que viene acá, que vuela más de 100 horas haciendo por cielo, espacio aéreo ecuatoriano, después se va a Colombia, es decir, hace lo que hace Estados Unidos, ¿no? Pero después también tenemos esta oleada, no sé, ahí tú tal vez me puedas corregir, no sé si llamarla neofascista, ¿no? De todo lo que está sucediendo en el mundo, pero que también ya se vuelve en un sentido común cotidiano, ¿no? Es decir, que en el vecino o la vecina que pide mano dura para la seguridad, Ecuador ahora es uno de los países más violentos del mundo, si la memoria no me falla es el segundo, tenemos en el lenguaje cotidiano tenemos que si es que hay una matanza en alguna cárcel aquí en Ecuador, que ha habido muchas, ¿no? Que no importa que se maten entre ellos, ¿no? Es decir, esos son sentidos comunes autoritarios, totalitarios, no sé si llamarlos fascistas, ¿no? ¿Cómo combatir, digamos, esa cotidianidad violenta que nace desde esta construcción de estos estados violentos, ¿no? Es decir, el sentido común que dibuja Trump sobre los migrantes, sobre el Islam, aquí en Ecuador, Daniel Noboa, que los indígenas
son unos terroristas y criminales, ¿no? Y eso va permeando en el sentido común cotidiano. ¿Cómo combatir eso? Bueno, te decía que desde el 68, desde mayo del 68, con la irrupción de, de los movimientos de derechos civiles de los negros, que también va a ir alimentando los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las mujeres, los derechos de los ríos, de los bosques. Ahí va a haber una reacción. Como planteaba Newton, toda acción genera una reacción. Y toda esa exigencia, ¿no?, de derechos de identidad, pues va a generar una reacción en los sectores privilegiados de Estados Unidos. Es a raíz de que los negros entran a estudiar en las universidades donde empiezan a recaudar fondos en los llamados think tanks, ¿no? Empresas empiezan a invertir mucho dinero en tanques de pensamiento, en universidades, en revistas, en traducciones, en seminarios, para ir haciendo una guerra cultural contra estos que están generando una nueva manera de leer el mundo y que en vez de hablar del descubrimiento, pues dicen aquí descubrimiento no, aquí fue una conquista, una invasión, o que están planteando cómo van ustedes a celebrar a gente que era esclavista, o cómo va usted a celebrar a gente que era violadora, o cómo va usted a celebrar a gente que tenía comportamientos ajenos a la dignidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, hay una reacción. Fíjate que el Tea Party, es decir, este partido del té que toma el nombre de cuando los colonos norteamericanos en el siglo XVIII tiran el té por la borda de los barcos para señalar que no están dispuestos a pagarle impuestos al rey de Inglaterra. El Tea Party se recupera o sea, se inventa como partido como una respuesta a que tengan un presidente negro como Obama, que era un presidente negro pero que tenía el alma blanca, ¿no? O sea, no es que fuera mal con X. Y que entonces esa reacción muy fuerte, bueno, pues les pone en guardia, y ya digo, ya han gastado ingentes recursos en controlar intelectualmente el planeta. En este libro que te decía antes, del año 75, que lo escribe un francés, Michel Croisier, un japonés, Yuri Watanuki, un norteamericano, que es Samuel Huntington, y que es un encargo de la trilateral. A partir de la crisis del 73 tienen que pensar cómo va a ser el capitalismo, que va a ser global, ya no va a ser un capitalismo nacional, keynesiano. Y en ese libro plantean que tiene que ser la última vez que los medios de comunicación tumban a un presidente de los Estados Unidos. En el año 75, a Kangao. Y dicen, no puede ocurrir otra vez que dos periodistas de mierda, con perdón, van a tumbar al presidente de los Estados Unidos por el caso Watergate, ¿no? Y dicen, no, esto no puede ser. Y también dicen en ese libro que no puede ser que el presidente de los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos pierda una guerra como la de Vietnam, porque los medios de comunicación que informaban de los jóvenes muertos generan una animadversión de la ciudadanía contra la guerra de Vietnam, ¿no? Y por tanto eso en la lectura debilitó al gobierno, y al final pues tuvieron que salir los helicópteros de Saigón deprisa y corriendo, ¿no? Entonces, claro, a partir del año 75 hay un control. Hoy controlan el cine, la televisión, las series, Netflix, los videojuegos, las revistas, las universidades. Es decir, lo hemos visto con el caso de Gaza. O sea, los profesores que protestaban los echaban, hasta una rectora, ¿no? Como un caso es extremo, pero eso ha pasado constantemente en silencio. Ahora porque ha habido un poco más de ruido, pero cuando tú protestas, o sea, toda la gente que yo conozco que ha protestado contra la guerra contra el genocidio en Gaza ha tenido problemas. Periodistas, profesores, todos han tenido problemas, porque tienen claro que lo que tienen que poner en marcha es la batalla cultural, y tienen los medios de comunicación, tienen una red entera como X, tienen Instagram, tienen todo. ¿Qué no tienen? La pregunta es ¿qué no tienen? ¿No? Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues evidentemente yo creo que hace falta dos cosas, ¿no? Una es, creo que tenemos que tener herramientas políticas diferentes. No pueden ser los partidos de siempre, tampoco valen los movimientos sociales sin más, porque los movimientos sociales, como hemos dicho tantas veces, les pasa como a
a las olas en el mar, que solo existen cuando hay viento, y si no hay viento, pues no hay olas. Entonces los movimientos sociales creo que son esenciales porque son el pulso de las quejas sociales, son las demandas insatisfechas, es la organización social espontánea e inmediata frente a cualquier autoritarismo, son esenciales, pero si no hay organización y no hay una ocupación del aparato del Estado, yo no veo solución. Esto no significa que me haga un enamorado del Estado, no, no. Yo he sido profesor de teoría del Estado 30 años y sé que el Estado es parte del problema. El Estado es el leviatán que decía Hobbes, no es un monstruo marino. El Estado te devora, el Estado termina por comerte las entrañas. Yo he visto revolucionarios que han entrado en el aparato del gobierno y en meses han sido devorados por esa lógica. No, 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 yo soy consciente. Pero también sé que si quieres sacar a 13 millones y medio de personas de la pobreza en México, pues tenías que tener el aparato del Estado, porque si no, no lo logras. Y si Así quieres es. que los jueces dejen de ser unos jueces venales que trabajan para el narco y trabajan para los grandes capitales, pues tenías que hacer una reforma constitucional y para eso tenías que tener mayoría en las cámaras. Entonces yo tengo absolutamente claro que la pelea en el Estado es condición necesaria, no es suficiente, pero es necesaria. ¿Y qué ocurre? Que si la hacemos con los partidos clásicos no vale tampoco. Tenemos que hacerla con una nueva. No puede ser que los partidos en el siglo XXI sean igual que en el siglo XIX, en el siglo XX. Si es que ahora tenemos teléfonos celulares y antes había no había teléfono, había un teléfono fijo, ¿no? Y por tanto los partidos tienen que ser partidos movimiento. La semana que viene voy a la Feria del Libro de Guadalajara a presentar un nuevo libro que va sobre esto en concreto, ¿no? O sea, ojalá pueda ir pronto a Ecuador y podamos tener esta discusión de cómo el partido movimiento es un partido que se aproxima más a nuestra manera de ser en el siglo XXI, pero que gana elecciones, porque si no ganamos elecciones no sirve. Y en paralelo al partido movimiento necesitamos dispositivos culturales. Es absolutamente relevante que tenemos que hacer dispositivos culturales, pero que también ahí tenemos que ser cuidadosos, porque si los dispositivos culturales son como los de la derecha, nos pasa como una parte del feminismo que dice, no, tenemos que tener el poder. Y hay otras feministas que dicen, no, no, eso es masculino, eso es de los hombres. Es decir, eso es Margaret Thatcher, ¿no? Es decir, nosotras como feministas lo que tenemos que hacer, dicen algunas feministas, es cuestionar la idea de poder o repensar la idea de poder, que me parece que es interesante, ¿no? Porque si no, si lo que las mujeres lo que hacen es ocupar el espacio de los hombres, pues seguramente pues repetirán los problemas. ¿Y qué más te da que esté Margaret Thatcher o que esté Tony Blair, ¿no? O sea, no, ahí no va a haber, o Condoleezza Rice, ¿no? Que era una asesina, o Madeleine Albright, o la propia Hillary Clinton, ¿no? ¿Qué más da? ¿No? Entonces, yo creo que necesitamos dispositivos culturales que empiecen a trabajar de otra manera, ¿no? Que cuenten la verdad. Yo sigo pensando con Ferdinand Lasalle que la verdad es revolucionaria, ¿no? Hay que contar la verdad, también tenemos que aprender a entretener, hay que contar historias, hay que emocionar, hay que desmantelar los argumentos de los mentirosos, hay que dar herramientas para que la gente pueda pensar por sí misma. Es decir, y ahí ya tenemos una gran tarea. O sea, la tarea de organizarlos políticamente en partidos movimiento y crear dispositivos culturales para la batalla cultural, ahí tenemos ya bastante tarea y te aseguro, a Kangau, quien vaya a gobernar desde posiciones progresistas en Ecuador va a tener que manejar estos dos elementos, una comunicación alternativa y fórmulas de partido-movimiento. Para ir cerrando, querido Juan Carlos, y agradeciéndote siempre por tu tiempo, yo quisiera topar dos cuestiones, ¿no? La primera, traer a colación la victoria de Zoran Mamdani en New York, ¿no? Porque Ajá. fue bastante disruptivo, ¿no? Y claro, no quiero parangonar los contextos socioeconómicos, socioculturales de una ciudad como Nueva York con los contextos ecuatorianos. Sin embargo, lo que quisiera reflexionar contigo es la agresividad, tal vez en el buen sentido de la palabra, que mostró Mamdani, ¿no? Es decir, soy un socialista, ¿no? Bueno, socialist democratic socialist, dice él, ¿no? Un socialista demócrata, ¿no? Pero, y dice, y no pienso disculparme al respecto, ¿no? Es decir,
él fue muy agresivo y de frente con Pero no sé esa... si eso es agresivo, lo que es firme ideológicamente. Sí, exacto, sí, Más que firme agresivo, la ideológica. agresividad parece que es violenta. No, no, él no era Sí, violento. Él decía, tengo firmes mis convicciones y no, no me da vergüenza decir que soy exacto, socialista, ¿no? Que parece que hay que exacto. pedir perdón por ser Ujú, socialista, cuando el socialismo lo que ha traído es buena parte de lo mejor de nuestras constituciones. ¿Quién ha traído la sanidad pública, la salud ujú, pública, la igualdad entre exactamente. hombres y mujeres, las pensiones a los mayores, la alfabetización? Todo eso son logros del socialismo. Hay Ujú. que estar muy orgullosos del socialismo, claro, por supuesto. Exactamente, ¿no? Exactamente. A eso iba. ¿Por qué? Porque él lo afirmaba de esa manera, ¿no? Y no temía precisamente de esa identidad política, identidad ideológica política, ¿no? Lo explicaba, le preguntaban, lo explicaba. Claro, sus herramientas, él utilizó muy bien, digamos, las herramientas actuales de los algoritmos, etcétera. Pero yo quisiera enfocarme en eso, es decir, tal vez en América Latina no tenemos que, tal vez tú crees que existe, yo siento que están un poco avergonzados varios compañeros y compañeras de llamarse socialistas, de ir de frente, de reafirmarse de esa manera, ideológicamente, porque tal vez, como se dice aquí en Ecuador, tal vez nos ganaron la moral, la derecha y este neofascismo en, Mm. en, en ascenso, ¿no? ¿Tú crees que es importante para estos nuevos tiempos políticos, para incluso conformar o reorganizar estos partidos, movimientos, etcétera, ir con esa seguridad de, ok, somos o soy socialista y asumir esa batalla de una manera frontal en vez de tal vez escudarse un poco eh, en la autodenominación progresista, para evitar la palabra socialismo y para evitar toda la estigmatización de que, eres socialista, entonces eres amigo de Maduro, eres amigo de Ortega, eres amigo de todos esos dictadores. Eh, ¿Cómo recuperar el honor y el orgullo de esa identidad política si alguien como Zoran Mamdani, imagínate, migrante, eh, todo lo que Musulmán. es Mm. musulmán, migrante, todo lo que es, pudo irrumpir en ese sentido común del status quo Mm. estadounidense y en Nueva York, ¿no? Aquí hay, Kangau, varias cuestiones, ¿no? Que no son sencillas. Eh, Podemos pensar en términos teóricos, pero en términos teóricos la izquierda termina en el Frente Judaico de Liberación que odia al Frente de Liberación Judaica, ¿no? Entonces, no, creo que eso no sirve, ¿no? Y a mí me gusta más en este tipo de cuestiones recurrir a cuestiones más prácticas, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué funciona? ¿No? Que yo creo que no hay por qué. Hay lugares donde la palabra socialismo está prohibida, no pertenece a su tradición o porque... Y tampoco hay que obligar a la gente, ¿no?, a comulgar con ruedas de molino, ¿no? Pero en otros lugares, en cambio, creo que sí que es importante. Y en el caso, como tú bien has dicho, de Mandani, pues hablar de socialismo, o también en Irlanda, ¿no? La primera ministra de Irlanda ha ganado también reivindicando la palabra socialismo, ¿no? Entonces, fíjate que si miramos quién ha tenido éxito, por ejemplo, López Obrador, él ha tenido una claridad ideológica y una firmeza ideológica. Y fíjate que la firmeza ideológica no implica intransigencia ideológica, sino que tú tienes claro hacia dónde vas, tienes claro tu camino, ¿no? Y eso es muy relevante porque eso traslada al pueblo confianza, ¿no?, y fiabilidad. Y entonces López Obrador, que era un tipo que no venía de ser de izquierdas como tal, fue la evolución reclamando, diciendo, sí, sí, yo soy Chairo, ¿no? Como dicen allí, ¿no? Y reivindicando al final, diciendo, quien me vaya a sustituir va a ser más de izquierdas que yo, decía, ¿no? Y pues ahí está, o sea, 40% de distancia. ¿Qué es lo que vemos? Que reclamando un discurso de izquierda también claro, pues Mélenchon tuvo un resultado muy contundente en Francia, ¿no? En cambio, fíjate, en Chile, claro, hoy mismo la candidata del Partido Comunista ha dicho a Boric, no te metas en mi campaña, déjame, ahora que voy a la segunda vuelta contra un fascista como Kast, ¿no? Uno que reivindica la dictadura de Pinochet, eh, Ujú. con todos sus asesinatos, y que es terrible, ¿no? Es decir, ¿cómo puede haber seres humanos que reivindican una dictadura? Es como dices, ¿pero estáis locos o qué?
y es un gran fracaso de cómo hemos hecho las cosas, ¿no? Fíjate que entre la primera y la segunda vuelta en Argentina, cuando tiene ese resultado tan contundente Alex Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que gana con 40 puntos y luego los pierde, en un par de meses después los pierde. Y hay gente que me cuenta desde Argentina que gestionó muy mal la victoria, la gestionó con arrogancia, no la gestionó bien. Entonces también tenemos que pensar en lo que decía, que qué es lo que, cómo nos lee el pueblo, ¿no? Tenemos que dejar de hacer encuestas erróneas y hacer encuestas reales o escuchar realmente al pueblo qué es lo que piensa y qué es lo que pide de las fuerzas políticas de la izquierda para no meter la pata, ¿no? En ese sentido, mi experiencia es que la gente que ha hablado con contundencia ideológicamente es la gente que le ha ido bien. Y hablar con contundencia de ideología, no ser un sectario. Fíjate que, por ejemplo, en España yo creo que un problema que tiene Podemos es que Podemos está muy intransigente en su manera de expresar las cosas. Y siendo correcto desde mi lectura todo lo que dice, no es convincente porque no lo dice bien. Lo está diciendo de una manera que ha perdido frescura, ha perdido cintura, ha perdido eso que tenía Podemos al comienzo, que era una fuerza política más divertida, más esperanzadora, más optimista, más saber que iba con el curso de la historia, ¿no? Y de repente cuando no te das cuenta de eso y te sitúas casi casi en la clandestinidad, que le pasa a veces a algunas fuerzas políticas en Colombia, que estás en el gobierno pero sigues teniendo la lógica de la clandestinidad. Ahí no enamoras, no emocionas, no. Entonces, el éxito de Zoran Mandani o el éxito de López Obrador es que lo han dicho sonriendo, ¿no? Lo han dicho, como decía Emma Goldman, la revolución la tenemos que hacer bailando, ¿no? Y cuando la gente se pone dura, cuando la gente está enfadada, cuando la gente está quemada, pues vete a descansar. Vete a descansar y que venga otro. Si nadie es imprescindible, imprescindibles son los pueblos conscientes y organizados, no sus dirigentes. Las aves cuando emigran siempre hay una que abre paso, pero no tiene que ser siempre la misma, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de los liderazgos, claro, y cuesta mucho construir liderazgos, pero a veces los liderazgos se queman y si te has quemado, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Entonces, yo creo que tienes razón en que hay que recuperar también, como te decía antes, cosas que son de sentido común. Ujú. Es decir, somos nosotros los que estamos en contra del estalinismo. Somos nosotros los que estamos a favor de la libertad. La libertad es una cosa nuestra, de la izquierda, no es de la derecha. ¿Cuándo está la derecha a favor de la libertad? Si siempre han metido preso al que pensaba de manera diferente, o le han pegado un Ujú. tiro, o lo han exiliado, o lo han torturado, ¿no? ¿Cuándo a la derecha le importa la libertad? ¿Y ahora nos van a robar la libertad a nosotros? Porque tienen los medios de comunicación que se lo permiten. Y en todos los países dicen bolivariano, 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 ¿no? Y utilizan, ¿no?, el mantra de que cuando tú quieres sanidad pública, educación pública, que los ricos paguen impuestos, que los viejos tengan tranquilidad, que haya un transporte público que funcione, que los alquileres y las viviendas no sean imposibles, que haya un medio ambiente sano, que tengamos una relación con la naturaleza más decente, o sea, Ujú. que no ayudemos a la guerra en el mundo, sino a la paz. Cuando pides esas cosas locas que pedimos, que se suba el salario mínimo, es que esas son las cosas locas que piden la izquierda. Dice, no, bolivariano, bolivariano. ¿Y quién te dice eso? Pues te Ujú. dicen eso los ladrones. Te dicen eso los que quieren robar los bienes públicos, los que no quieren pagar impuestos, los que quieren contaminar el medio ambiente, los que no quieren pagar pensiones, los que quieren quedarse con todas las empresas, los que quieren quedarse con todos los sectores económicos en monopolio. Entonces ahí hay que salir con mucha contundencia, decir, usted es un mentiroso, usted es un mentiroso y usted apoya el genocidio en Gaza. No me venga usted a hablar de derechos humanos cuando usted apoya asesinatos y apoya Ujú. que Estados Unidos esté asesinando a gente en lanchitas lanzándoles misiles. Usted es un colaborador de asesinatos. Y hay que Ujú. hablarlo con contundencia y sin vergüenza y sin asustarse, ¿no? Porque es que al final te comen. Es que al final nos acusan de cualquier cosa a nosotros, nos acorralan, y al final te terminan metiendo en un gueto. No. Tenemos que pensar en cómo lo que hicieron nuestros mayores. Y nuestros mayores, a muchos de ellos los mataron. En España, en mi país, a la Segunda República, pues fusilaron a 200.000 españoles, que son mis mayores, exiliaron a 500.000, encarcelaron a 350.000. Y esa gente me va a dar a mí lecciones. ¿De qué me van a dar lecciones? ¿No? De nada. Y esos son los que también la derecha ecuatoriana mira como referentes en España.
Son gente que les sigue en su aventura neocolonial y les sigue en su aventura opresora y les siguen en su aventura de intentar plantear que cualquiera que esté en contra de Noboa y lo que ello significa en Ecuador es que son bolivarianos y lo que quieren es traer la pobreza y la miseria a Ecuador. No, 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 no. Ahí hay que tener, ya digo, claridad y ya digo, y contarlo como Emma Goldman bailando y cantando. Una última reflexión, Juan Carlos. Hace unas semanas tú habías puesto una idea, perdón la redundancia, también una reflexión, ¿no?, sobre lo que está sucediendo en Gaza, en Palestina, ¿no? Y había citado a lo que para mí personalmente es uno de mis autores favoritos, ¿no?, Theodor Adorno, ¿no?, en donde tú decías, se cuestionaba si iba a haber poesía después de Auschwitz, ¿no? Eh, Tal vez ahora podemos decirlo, podrá haber poesía durante Gaza, y al mismo tiempo quisiera traer a colación solo el título nomás, de una conferencia, de un ensayo de Theodor Adorno también, que se titula Educación después de Auschwitz, ¿no?, en donde prácticamente la premisa, digamos, muy general, ¿no? No voy a profundizar obviamente en lo que expuso, es que precisamente desde la educación, ¿no? Desde la educación, pero como, no solo como un aparato, digamos, estatal, institucional de formación, sino en tanto aparato también cultural, ¿no? Se puede evitar, o se pudo haber evitado otro Auschwitz, ¿no? Porque imagínate qué paradójico que se puede, o sea, me aventuro a decir así con responsabilidad que Gaza puede ser considerado un nuevo Auschwitz, ¿no? Claro. Siguiendo esa línea. Ahora, con lo que hemos conversado, Juan Carlos, con esas reflexiones, puede existir todavía poesía durante este genocidio en Gaza, durante este ascenso fascista en América Latina, este asedio a Venezuela, esta construcción cultural de la violencia, del securitismo, del populismo securitista, si se quiere, ¿no? Para poder canalizar de manera concreta el no, la victoria del no, por ejemplo. Claro, es que es al revés. Es como si no se pudieran escribir cartas de amor desde la guerra, ¿no? Es al revés. Y ahí hay una reflexión que la izquierda siempre la ha intuido. Fíjate que la izquierda bebe de las mejores tradiciones también de las religiones, ¿no? O sea, la izquierda que dice si no ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que es tan sencillo como eso. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Son cosas como tan de sentido común, ¿no? Que son las que han construido pues grandes posibilidades de acuerdo entre millones de seres humanos bajo formas religiosas, pero que en el fondo lo que tenían es un enorme respeto, ¿no?, a los demás, ¿no? Y no solamente respeto, sino amor, ¿no? Yo repito mucho una frase de Hegel que me encontré por casualidad en unas reflexiones sobre Shakespeare, ¿no? Entonces decía ahí que amar es dejar de ser para ser más. Fíjate qué bonito, ¿no? Amar es dejar de ser para ser más. Entonces, cuando amas, no es que te anules, sino que te multiplicas. Y por eso, a cuanta más gente amas, más te multiplicas, ¿no? Y entonces, la única manera de no morirte, pues es amando. Y por eso los campos de concentración, quien sobrevivía eran los que pensaban en cosas más grandes que ellos mismos, los que tenían una fe religiosa, una fe política, una fe en la humanidad, y entendían que ellos eran parte de un todo donde ellos eran importantes, pero no eran lo único importante, ¿no? Y eso de alguna manera te puede dar serenidad en momentos tan complicados, ¿no? Entonces yo creo que el amor es la ternura de los pueblos, ¿no?, que decía, la solidaridad de los pueblos, ¿no?, que decía el Che, pero también es que si no la vida, ¿qué demonios es? ¿No? O sea, Esta mañana le contaba a los alumnos que de las cosas que más odio es el cinismo. Y siempre digo desde hace mucho tiempo que la diferencia entre la ironía y el cinismo es la misma que entre un eructo y un suspiro, ¿no? O sea, es eh, entonces, el cínico siempre busca algún tipo de ventaja, ¿no? El cínico siempre busca algún tipo de...
en su cinismo busca algún tipo de privilegio, ¿no? Entonces dices, no, o sea, me argumentas solamente para tener algún tipo de ventaja, pero ayudas a que esto que está mal siga estando mal o esté peor con tu argumento, que haces solamente para encontrar, ya digo, tu salida, tu escape, ¿no? Y dices, uff, qué feo, ¿no? Odio. Entonces, como te decía al comienzo, es fácil no protestar por la gente, decir son todos unos imbéciles y ven el fútbol y están entretenidos y solamente están en el consumo y demás, ¿no? Pero si perdemos de vista que la única solución es con la gente, es que estamos perdidos, es que ya nos han derrotado. O sea, podemos ser pesimistas, pero si no somos pesimistas esperanzados, es que ya te han derrotado. Si de repente pensamos que todo el mundo es imbécil y que todo el mundo es egoísta y que todo el mundo solo está pensando en lo suyo y que todo el mundo... ahí estás perdido. Porque te vuelves un amargado, te vuelves un misántropo, que es la palabra culta de este odio a los demás, ¿no? Y entonces la vida se convierte en algo... Eres como el señor Grimm, el Grimblitz del cuento de Navidad de Dickens, ¿no? Un tipo que lo único que hace es, de su amargura, joder la vida a los demás, ¿no? Pues no sé. No voy a dar ideas de lo que tiene que hacer esa gente, pero no es relevante. Y entonces, frente a eso, en cambio, fíjate, hay una petición de esperanza, hay una petición de pensar que vamos a mejorar. Contaba esta mañana, fíjate, también a los alumnos algo, que iba yo en el metro de Madrid y de repente un chico así, yo iba con mis gafas de sol y con la gorra así medio tuneado, y me dice el chico, ¿eres monedero? Y digo, sí. Digo, sí, sí. Me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, vale, claro. Entonces el chico me da ahí un abrazo, ¿no? Y me dice, mira, yo soy gitano. Y gracias a lo que hicisteis vosotros desde el gobierno, cuando entró Podemos en el gobierno, gracias a lo que hicisteis vosotros, yo podía estudiar, me gradué, me ha contratado una multinacional, tengo una novia que iba a verla a él, a la novia, y quiero daros las gracias porque lo que hicisteis por nosotros nos ayudó, ¿no? Entonces, fíjate, el pueblo gitano muchas veces es un pueblo señalado, cuestionado, criticado, y seguramente de ese asedio hay gente en el pueblo gitano que tiene comportamientos como también como que no quieren tener nada que ver con la sociedad, ¿no? Bueno, pues seguramente habernos comportado de una manera muy generosa con esa gente hace que su hijo tenga ese comportamiento hoy. Es decir, que el no pensar, ¿no?, que todo el mundo es malo, que todo el mundo es egoísta, que todo el mundo va a lo suyo, que todo el mundo solamente piensa en su beneficio. No tener esa actitud en la vida hace que más gente venga al lado luminoso. Y si no vienen ellos, vendrán sus hijos o sus nietos, ¿no? Entonces es una manera de estar en el mundo más esperanzada. Lo otro creo que sería una vida bastante deleznable, una vida miserable en el sentido no económico, sino en el sentido espiritual y moral, ¿no? Como que ya nada merece la pena. Y creo que eso sería una gran derrota y sería traicionar a todos los que antes que nosotros lucharon por un Ecuador mejor o por una España mejor. Entonces, aunque solamente sea por respeto a esa línea de lucha, tenemos derecho, tenemos la obligación, ¿no? Y también creo que es un derecho a no perder la esperanza y a tener ese optimismo, que puede ser un optimismo trágico porque la lucha es dura, o un pesimismo, pero que tiene que ser esperanzado porque el que pierde la esperanza ya ha sido derrotado. Juan Carlos, muy generoso con tu tiempo, te agradezco mucho por este diálogo, esta conversación profunda. Hemos explorado la geopolítica, hemos explorado lo que sucede en el mundo de hoy, y también nos dejas con mucha esperanza. Y el amor. Así que, Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo, qué gusto habernos conectado después de tantos años, porque ya estuviste una vez ya en Guayusa Política, recuerdo, no sé si te acuerdas tú, pero me acuerdo. Te envié el link cuando te escribí el mail, pero ha sido muy linda esta conversa, Juan Carlos, muchísimas gracias. Me alegro. A Kangao y toda vuestra audiencia, suerte, adelante y a seguir remando, aunque a veces rememos, como dicen los argentinos, en dulce de leche, que es a seguir remando. Fuerte abrazo. Chao. Hasta pronto. Un abrazo. Guayuseros, guayuseras, ese ha sido el diálogo con Juan Carlos Monedero, un diálogo profundo, un diálogo también esperanzador pese a todo lo que se está configurando a nivel geopolítico.
una victoria del no aquí en Ecuador tiene que ser un rayo de luz para seguir luchando, para seguir construyendo un rechazo, pero también un rechazo, no un rechazo que sea una negación de todo, sino un rechazo que sea para volver a construir dignidad, para volver a construir los cimientos de un futuro mejor. Nos vemos la otra semana con otro diálogo en Guayusa Política. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Chao. Guayusa Política con Akangau Biteri Tasi.